Vamos a ver acá. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar un poco entonces sobre lo que es el protocolo de manejo de lesiones a nivel de ligamento cruzado anterior, qué se hacía antes, qué se hace ahora. Introducción, mecanismo de lesión es importante, las disciplinas que más están expuestas a lesiones de ligamento cruzado anterior, la técnica que selecciona el cirujano y la rehabilitación pre y postoperatoria. ¿Cuál es la tendencia de rehabilitación hoy día para llevar a lo que sería un retorno al deporte? Las lesiones del ligamento cruzado anterior se han catalogado como de carácter quirúrgico en mayor tendencia, pero en la actualidad hay estudios con niveles de evidencia altos que respaldan algunas lesiones a nivel proximal del ligamento cruzado anterior pueden manejarse a través de un procedimiento no quirúrgico, una técnica no quirúrgica, y se han visto buenos resultados incluso en atletas, en deportistas de élite. El mecanismo de lesión, quiero que vean este video, donde en el último partido Uruguay-Brasil resulta lesionado Neymar en rodilla izquierda, y es una lesión directa que ocurre por un contacto, por una lesión de no contacto. Es decir, el jugador no tiene un choque directo con el contrincante, pero sí hay una inestabilidad y una descarga sobre el terreno de juego. ¿Cuáles son los tipos de mecanismos de lesión? El contacto, el no contacto, que habla de la lesión que vimos en el video, y el contacto limitado, que habla de lesiones con, digamos, en este caso el instrumento que sería el balón. Disciplinas de gesto deportivo. Hay disciplinas que tienen mayor tendencia o una predisposición para la lesión del ligamento cruzado anterior, como pueden ser los de salto, los de impacto, como el básquet. También tenemos el fútbol, cambios de dirección, el terreno es importante, la calidad o el calzado que se utilice. Se habla lo del terreno tan importante como que hay ligas que están superiores a otras y hay prioridad para las ligas más superiores de que usen el terreno en una muy buena calidad. Posteriormente a estos entrenamientos se puede hacer el entrenamiento de las ligas inferiores, y esto que trae mayor lesiones a estas ligas inferiores. Tenemos también el running, donde hay una sobrecarga, una fatiga, un manejo también de lo que es el calzado. Es importante tener el calzado de acuerdo a lo que sería el terreno. No es lo mismo en asfalto, en tierra o el trail runner en diferentes montañas. Por acá hablamos del CrossFit. Es algo que está en boga, uno de los deportes de mayor tendencia en la actualidad, y tenemos que conocerlo, sus diferentes ejercicios que transmiten una biomecánica forzada por lo general a las diferentes articulaciones. Se ha visto más lesiones en hombro que en rodilla, pero aún así estamos viendo lesiones de ligamento cruzado anterior en estos pacientes. ¿Qué es lo importante con el paciente de CrossFit o con el atleta CrossFit? Que tenga una biomecánica, puede tener una biomecánica forzada, pero tiene que tener un respaldo a nivel de musculación que pueda soportar estas cargas. ¿Cuándo parar entonces? Ahí entramos en el tema del protocolo. ¿Existe un protocolo, sí o no? A mi parecer, no. Según lo que he estudiado, no. Y eso depende del individuo, del atleta, de la edad. También depende del tipo de lesión que tenga, dónde sea ubicada anatómicamente la lesión. Lo más importante que he aprendido en los últimos tiempos es que hay trucos, cada cirujano tiene sus parámetros para definir cuándo operar y cuándo no. Pero hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta y muy importantes: una rodilla que no esté sinovítica y una rodilla que tenga rangos de movilidad amplia al momento de la cirugía. Antes se decía, un atleta, Neymar, se lesionó el ligamento cruzado anterior, lo llevaron directamente a quirófano, hicieron la cirugía, es un superatleta, no hay apuro en realizar esta cirugía antes de la semana, ni por términos, ni por presiones mediáticas, ni tampoco a nivel de club deportivo. Ok, estas láminas son de Pablo Helber, el cirujano de rodilla. Nos habla de, voy a montar las tres presentaciones de una vez, de cómo aumenta la predisposición de lesiones de otras estructuras como son los meniscos y como es el cartílago,
si más tiempo pasa y no hacemos una resolución quirúrgica si el paciente la necesita, y más aún si es atleta. Veamos acá, menos de 9 meses que hicimos la resolución, tiene un 50% ya de probabilidad de generar una lesión a nivel del menisco lateral. Mayor a los 25 meses, ese paciente ha pasado 25 meses sin operarse, sin solución, el 80% de probabilidad de desarrollar una lesión a nivel de menisco está presente. Al igual que las lesiones condrales, a los 9 meses 20%, a los 25 meses un 50%. ¿Cuándo se debe operar? Él nos habla que la cirugía debe estar realizada antes de los 9 meses para ver factores positivos, pero ya al año es el máximo de tiempo que podemos esperar, si necesita en realidad una resolución quirúrgica. Definimos entonces la cirugía para atletas de alto rendimiento, menores de 25 años, lesión media o distal o combinada. Las lesiones proximales hay muchas que son quirúrgicas también. Órtesis inmediatas y el uso de muletas está recomendado en los pacientes la primera o segunda semana. Control de movimiento, esto es importante. Usache lo decía en su presentación y estoy totalmente de acuerdo. En el postoperatorio y antes, aún con la lesión, se deben manejar las características anatómicas de la lesión, tanto en resonancia magnética como las pruebas funcionales que realizamos clínicamente, para poder determinar si esa rodilla se puede empezar a mover mínimamente con ciertos rangos, como una órtesis, puede ser tipo un brace articular. Y también, si no es el momento o no toma los factores anatómicos de esta lesión, un movimiento inicial, hacerlo en el postoperatorio inmediato. Las técnicas actualmente se usan, yo diría que las mismas técnicas se han especializado un poco más. Han salido nuevos sistemas de sujeción o de bloqueo, como son los botones, como son los tornillos. Uno de los más nuevos es el de fibra de carbono. Prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo importante en este punto? Saber qué técnica utilizar dependiendo de la capacidad o los factores del atleta o del individuo. Pueden utilizarse técnicas no quirúrgicas, como hemos hablado, y cuando hablamos de técnicas quirúrgicas, HTH, cuádriceps, algo hamstring, cada uno dependiendo del cirujano. Eso ha variado también. Antes se utilizaba mucho más para los atletas la parte de los hamstring y ahora ha cambiado un poco. Esto no es más que lo que encontramos en la literatura a nivel de evidencia científica, que nos deja más o menos así. Como existe la curación de la rotura aguda del ligamento cruzado anterior en la resonancia magnética y los resultados después de un manejo no quirúrgico con un protocolo cross-bracing. Un artículo que salió en este año, creo que a todos les llegó porque eso fue una cadena de WhatsApp que no tuvo un stop, un pare, y todos nos leímos el artículo. ¿Qué evidencia que hay un tiempo prolongado de inmovilización de una rodilla en 90 grados de flexión? Eso trae, digamos, consecuencias a nivel de la parte y a las partes blandas, pero hay algo que se está abriendo, y así como ese trabajo vienen otros trabajos y una serie de muchos trabajos que nos están diciendo que no todos los ligamentos cruzados se están operando. Hay técnicas que son el bracing, el internal brace, que no es más que un trenzado a nivel de supersuturas con anclaje en anclas a nivel de la huella condilar. Este es un trabajo que fue presentado por uno de mis maestros, el doctor Rodrigo Maestro. Él es presidente de SLAR y nos habla en el trabajo que acabo de mencionar, o en el video que acabo de mostrar, las supersuturas y el trenzado con la inserción a nivel del cóndilo femoral. Su grupo de trabajo con el doctor Batista, que es el director médico del Club Boca Juniors, trabajaron en base a este procedimiento y no les fue tan bien como esperaban, y aún así publicaron los resultados. Y ahora, hoy día, no están haciendo tanto reparaciones, sino que se están centrando en la reconstrucción total del ligamento. Hablaba con él que quizás si tienes un ACE delanteromedial totalmente indemne, no hay pruebas funcionales muy evidentes de una inestabilidad,
pero es un superatleta, es un atleta, y ese es el target de los pacientes de estos médicos, digamos, ¿qué se le da una solución? ¿Una solución no quirúrgica? La respuesta clarísima fue no. Sencillamente se le da una atención de carácter quirúrgico a estos pacientes, pero no con una reparación, sino con una reconstrucción total. Asimismo, tenemos parte de la información en la Sport Academy de la Universidad de Rosario con el doctor Gonzalo Gómez, también es director médico del Racing de Argentina. Nos habla de cómo es la resolución a nivel de ligamento cruzado en lesiones mediales y distales, y también la parte pediátrica, que no es controversial, no ha salido nada nuevo, pero sí hay ciertos sistemas de fijación que pueden ser más nobles para el cuidado de la física en este tipo de pacientes pediátricos. Por ejemplo, tenemos 4 opciones. La tercera opción es la que más se respeta, debido a que hay una preservación transepificiaria parcial en algunos casos, y en este caso es parcial. ¿Okay? Es una cirugía bastante compleja. De hecho, hay publicaciones que tienen hasta asistencia robótica, así como los reemplazos articulares de rodilla hoy día. Esto no es más que un poco del ayer, porque de eso se trata esto, saber qué hacíamos y a dónde vamos y qué se está haciendo hoy día a nivel mundial. El 53% correspondía a los hamstring, el 22% HTH, al injerto 13%, cuádriceps 10%, y esto es lo más importante. Para el 2014 se hablaba de un reintegro al deporte a los 6 meses del postoperatorio. La localización de la inserción femoral, esto no es más que la huella, ya lo que manejan la parte de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, saben que la reconstrucción debe ser anatómica y por lo general debe ser recomendada a nivel de la huella anteromedial, por soportes biomecánicos, por disminución del impingement y todo lo demás. Esto sí es importante, la ligamentización. Este término que si lo colocan a nivel de buscadores, quizás no hay muchos resultados, pero es algo nuevo, es algo que se está respetando para manejar el reintegro del paciente al deporte. ¿Qué quiere decir esto? Nos llega un paciente a nuestra consulta con una resonancia magnética indicadores de una ruptura total, hacemos la cirugía, a los 3 meses debemos hacer un control y ver cómo la hipointensidad a nivel del ligamento cruzado anterior reconstruido va haciendo presencia. Luego se recomienda a los 9 meses y por último a los 12 o 24 meses, dependiendo de cómo el atleta vaya reintegrándose. Esto es lo que hacen en las ligas de primera división de fútbol actualmente, porque se ha visto que el uso de la resonancia es un indicador de cómo se va ligamentizando ese ligamento. Más evidencia que nos hablan sobre todo, quiero quedar acá, viene parte del futuro, fibras de nanotubos de carbono helicoidales como un reemplazo del ligamento cruzado anterior que se integra mucho más rápido del hueso. Eso nos habla de una menor falla en la ruptura o en reconstrucciones fallidas del ligamento cruzado anterior, su integración al hueso. Y es lo que tratamos de manejar con factores hoy día como el PRP, el ácido hialurónico o sencillamente el narrow break. La reconstrucción combinada del ligamento cruzado anterior y el ligamento anterolateral mejora el regreso al deporte. Sí, mejora el regreso al deporte para el superatleta, para el atleta que va a descargar o va. Esto es para aligerar un poco. ¿Sabías que las jugadoras sufren mucho más lesiones de rodilla, las futbolistas, que los masculinos? Y esto debe tener un audio que decía algo como que hoy día hay lesiones a nivel de las futbolistas femeninas por diferentes causas de características hormonales principalmente. Y es una epidemia a nivel de la Copa Mundial que vimos este año. Más de 60 atletas femeninas fueron víctimas a nivel mundial, no solo en la Copa, estoy hablando antes también, de lesiones del ligamento cruzado anterior. Y eso se relaciona con los efectos de la fase del
del ciclo menstrual sobre los sustitutos de riesgo de lesión neuromuscular y la biomecánica del ligamento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Las mujeres no deben practicar fútbol? No. ¿Que se está estudiando más? Sí. ¿Que se está invirtiendo en investigación para saber qué deben hacer, qué deben tomar, qué sustitutos deben fortalecer esta zona para evitar las lesiones? También. Entonces eso es una información relativamente importante en cuanto a lesiones de ligamento. La resonancia magnética, los hallazgos que deben tener, como ya hemos mencionado, y es un instrumento, un recurso que no debemos temerle, que quizás a veces por temas económicos no nos limitamos en la indicación, pero debe hacerse, ya que es un recurso que nos dice cómo va el factor de ligamentización de la reconstrucción. Y hay muchos estudios que avalan en este sentido el uso de la resonancia magnética. No sé si se ve a detalle, pero estamos hablando de 3 meses y una hipointensidad bastante moderada. Vamos a compararlo con 5 años o 2 años, con una hipointensidad bastante acentuada. Y esto nos dice que hay un buen desarrollo de ese ligamento. Rehabilitación preoperatoria, ¿sobrevalorada? No. ¿Sobrevalorada o no? En algunos casos está sobrevalorada. Según lo que he aprendido, es que no es necesaria la musculación total de lo que es el factor del deportista o el atleta periarticular de rodilla. Hablamos de cuádriceps, de los isquiotibiales y de los músculos de la pierna. Pero hay estudios que lo avalan, como este: la edad, el sexo, el índice de masa corporal, nivel deportivo y la fuerza preoperatoria mejoran la capacidad predictiva de recuperación de la fuerza después de la cirugía, sí. Pero no es que vamos a someter a un paciente a una rehabilitación para hacer musculación de la región del muslo para llevarlo a una cirugía, no. No es necesario, se van a recuperar los tiempos y el fortalecimiento después de la cirugía. Rehabilitación postoperatoria, no existe un estándar, no existe protocolo. Eso es básico que nos llevemos hoy, pero sí las bases para hacer nuestro propio protocolo. El propio protocolo se puede realizar dependiendo de la edad del paciente, la actividad que realice y las intenciones que tenga después del postoperatorio. ¿Qué debemos nosotros como médicos? Indicar ciertos ejercicios a nuestro paciente postoperado. Por ejemplo, el hip thrust, que se utiliza para fortalecer lo que es el glúteo máximo, el glúteo medio, parte de los isquiotibiales y el cuádriceps. Pero es necesario que el médico, el cirujano, le dé las indicaciones de ciertos tips y ciertos ejercicios más. Te lo van a preguntar en la consulta, te lo van a preguntar directamente en la clínica postoperado. Y es necesario hacer ese enlace entre el kinesiólogo y el cirujano para llevar a buenos términos un postoperatorio. Otro ejercicio que se puede indicar y que se debe indicar es el peso muerto, donde se fortalece igualmente lo que sería el glúteo máximo, el glúteo medio y parte de los isquiotibiales. Y el tercero, son 3 nada más, vamos a quedarnos con estos 3, el curl nórdico, donde igualmente vamos a fortalecer toda la región posterior del muslo, incluido glúteo máximo y glúteo medio. Con estos 3 ejercicios que el paciente los lleve en el postoperatorio inmediato, estamos dando una seguridad mayor de que ese paciente cumpla con los requisitos al mes de evaluado, es decir, al mes de postoperatorio. Sobre todo en la movilidad de la rodilla, que ya al mes debe ser de 90 grados. Esto no es más que una relación que vi en la literatura, en la evidencia científica, donde nos hablan de la preparación psicológica de los pacientes, el miedo a volver a lesionarse después de la reconstrucción, la asociación de la kinesiofobia 6 meses después de la reconstrucción. Entonces hay un factor psicológico que hay que trabajar en estos pacientes, más aún cuando son atletas y quieren reincorporarse al 100% a su deporte. Otro, los ejercicios con restricción de flujo venoso, eso está en estudio, pero tengo que traerlo porque es algo relativamente nuevo y que cada vez más se está aplicando en los deportistas. Se han visto que ellos tienen relación con preservación de masa ósea y masa muscular en los pacientes postoperatorios de reconstrucción de ligamento. RTP, RTS, RTP el retorno al performance, el RTS es el retorno al deporte. ¿Cuándo se debe hacer? Los factores que influyen en el resultado después de la reconstrucción
Pablo Helber también me voy a apoyar con estas láminas, con su aprobación, donde es importante, y él describe que necesitamos ver el tipo de injerto, el punto de los túneles, los sistemas de fijación, tornillos o botones, cómo sea la técnica, el uso de suplementos, PRP, médula ósea, ácido hialurónico. El factor psicológico es uno de los más importantes, la parte de rehabilitación física y el reintegro al deporte. ¿Cuándo se debe hacer? Esta imagen es bastante chévere, dinámica y digerible, porque nos hablan de deportes de impacto, de alta carga, alrededor de los 9 a 12 meses. Deportes de bajo impacto, como el ciclismo, por ejemplo, a los 4 meses ya puede reintegrarse el paciente a esa actividad. Más de artículos que respaldan la parte psicológica. Igualmente, todo esto es artículos que respaldan parte de esta ponencia en cuanto a lo que es el retorno al deporte. Antes de retornar al deporte tenemos que retornar al performance, que es la parte de musculación, la parte del gimnasio, la parte donde estamos con el kinesiólogo durante el primer mes, 2 meses, incluso en el término de futbolista de primera división, al 4.º mes es que tocan el césped nuevamente. ¿Cómo lo tocan? A través de test funcionales. Estos test funcionales van a ser mejor visualizados en este video, donde tenemos un single hop que habla de distancia. El paciente o el atleta tiene que reintegrarse en ciertas distancias para probar este tipo de ejercicio. El crossover hop habla de 3 saltos, y esto quizás es algo muy corto que podemos grabarnos nosotros como cirujanos y hacerlo en el paciente a la 8ª semana. El side hop, máximas repeticiones en 30 segundos. Este no es tan complejo, pero hay unos que van aumentando en su complejidad. Por ejemplo, este que vamos a ver, de hecho, yo lo intenté realizar, es bastante difícil, no tengo lesión del ligamento cruzado anterior, y eso habla de una buena recuperación. El one leg raise, máximas repeticiones en 30 segundos también. Para un paciente por encima de 20 repeticiones hay un posible reintegro a su actividad. Todos estos son test funcionales y no son nada complejos. Es grabarnos 2 o 3 ejercicios funcionales para hacerlos en la consulta, igualmente que el test de la estrella o el STAR test, donde vemos la estabilidad dinámica, la estabilidad funcional de esos pacientes y podamos dar un aprobatorio. Esto ya sí es parte de kinesiología, pero nosotros, yo siempre he dicho, y le he dicho a mis residentes y en mi formación siempre lo he discutido con colegas, nosotros debemos saber de medicina física, rehabilitación y kinesiología lo que ellos saben y lo que está relacionado con nuestros aspectos, sobre todo desde el punto de vista postoperatorio o postquirúrgico. Y esto debemos conocerlo, qué hacen ellos, cómo se reintegran nuevamente en lo que es el terreno de juego, porque es nuestro paciente, es nuestra cosecha y va a tener nuestro nombre, como siempre digo también. ¿Quién te operó? El doctor Trillo. Entonces, los resultados a los 9 meses van a ser culpa del doctor Trillo si son buenos o si son malos. Y hay que controlar esto. Tenemos pacientes operatorios que abusan, aparte de kinesiología, no tienen un control adecuado en el factor de musculación o el reintegro del deporte y tienen nuevas lesiones o lesiones asociadas a la previa. Eso hay que evitarlo. ¿Qué se maneja para tratar de evitar eso? Protocolos, escalas, estandarización. El ACL-RSI es una escala que tiene muy buena aceptación a nivel mundial y nos habla que por encima del 85% en preguntas que estás haciendo al mismo atleta, como ¿estás seguro de que puedas rendir al nivel de participación deportivo que tenías antes? En lo absoluto, completamente confuso, no puedo rendir al mismo tiempo, al mismo nivel. Entonces eso nos habla de un porcentaje por debajo del 85%. Hoy día 85% por debajo en la encuesta o en el test no puede reintegrarse al deporte porque tiene una alta predisposición a una falla de la reconstrucción o a una lesión asociada a la reconstrucción. Por lo tanto, se toma muy en cuenta estos tipos de test, sobre todo este, que nos habla que es un instrumento sencillo, adecuada validez, escala abreviada, en múltiples idiomas lo encontramos y puede predecir el retorno al deporte, pero también puede predecir lesiones asociadas o nuevas lesiones. Entonces, ¿cuánto es el tiempo?
Cuando yo hice un ligamento cruzado anterior y puedo indicarle a ese paciente que otra vez vaya al campo a jugar fútbol, aproximadamente a los 9 meses, pero no hay tiempo. Recuerden que esta charla no existe protocolo, el protocolo lo haces tú. Aquí tenemos un caso, también debería tener audio, pero Corentin Tolisso en el año 2018, jugador del Bayern Múnich, sufre una lesión y este es un video muy enriquecedor que hay en YouTube, lo pueden encontrar, donde se ve cómo paso a paso, al que le gusta esta parte, de la parte artroscópica de la lesión del ligamento cruzado anterior, va manejando su reintegro tanto al performance como al deporte. Es decir, pasaron 251 días para que este atleta de élite, futbolista de primera división, se reintegrara a su actividad deportiva. Y eso nos habla de 9 meses y medio. Hay un respeto o no de la kinesiología a nivel de la liga deportiva, sí, y de fútbol. Importante esto, importancia del calzado. Ya estamos terminando casi. Siempre trato de poner esta lámina, quizás es la misma lámina que he puesto en otras presentaciones, y es que el calzado es tan importante como que no todos tenemos el mismo tipo de pie. Y tenemos que hacer una evaluación a nivel de la biometría de nuestro pie para usar el calzado más apropiado para la actividad que nosotros deseamos. Y no solo la que nosotros deseamos, sino que estamos hablando de un paciente o un atleta que tuvo una lesión del ligamento cruzado anterior. Debe obligatoriamente respetarse y vigilarse cuál es el calzado más correcto y si tiene asociación de una plantilla para modificaciones de pisada en estos atletas que van otra vez al campo. ¿Ortobiológico sí o no? La evidencia científica nos dice que sí. El ácido hialurónico todavía constituye uno de los recursos que se pueden utilizar, no como operatorio inmediato, porque sabemos que el efecto de tunelización y todo esto puede hacer un efecto de cicatrización inmediato a nivel tanto de lesiones de menisco o lesiones de ligamento, pero sí a las 8 semanas está recomendado y está respaldado por niveles de evidencia. A las 8 semanas y se indican 3 sesiones, una sesión semanal, postoperatorio de 8 semanas. Conclusiones, esto yo creo que es lo más importante, siempre hacer una resonancia magnética, tener los test clínicos positivos. Si tengo una resonancia magnética con lesión del ligamento cruzado anterior, que fue otra pregunta que le hice al doctor maestro, y no tengo los test clínicos positivos, ¿qué hacemos? Si es un superatleta, como le dije, lo opero. Si no es un superatleta, si es una persona que tiene bajas demandas, no se opera, se deja pulsar para que exista una cicatrización espontánea de este ligamento. Edad del paciente y capacidades físicas previas hay que tomarlas en cuenta para hacer un protocolo. No hay protocolo para ningún paciente. Deportistas, HTH más LEMER, siempre hacer el anterolateral. Mujer deportista, tiene un alto riesgo de lesión, como lo dijimos. Se utilizan más los hamstring en conjunto con LEMER. Movimiento de flexión continuo, eso no para. Eso operamos, hay una semana de respeto a ciertos movimientos y luego de eso, movimientos para tratar de alcanzar 90 grados al mes. ¿Cuál es el protocolo que aprendí en este sentido para superatletas o para la mayoría de los pacientes, sabiendo que no hay protocolo como tal? Es este. Se respetan las muletas la primera o la segunda semana dependiendo del paciente. A la 8ª semana se está indicando natación y bicicleta. A la 12ª semana se puede indicar a correr. Al 4º mes retorno al performance, que es apenas cuando el atleta empieza a tocar el césped en caso de ser futbolista. El retorno al deporte con el test del ACL-RCI a los 9 meses. A los 9 o 12 meses, dependiendo del tipo de lesión. Casi la mayoría de las lesiones del ligamento cruzado anterior traen un componente asociado, sea meniscal o de ligamentos laterales, colaterales. No hay protocolo, los pediátricos tienen un tratamiento especial. Esta foto me hace recordar buenos días en el hospital militar y cómo he mantenido lazos con mis compañeros de promoción, y le agradezco y felicito al doctor Juan Castillo por la trayectoria que tiene. Yo le digo que es el caballero de la traumatología porque así lo reconocimos por lo menos en mi promoción, siempre con palabras adecuadas al momento. Muchísimas gracias por lo que
me ofreció en lo que sería mi formación, y así, bueno, le agradezco a mis compañeros de promoción que hoy día todavía permanecemos juntos. Muchísimas gracias.